grabar. Bien, hemos visto entonces cómo se generan números pseudo-aleatorios entre 0 y 1 y hay métodos no congruenciales y congruenciales como habíamos visto, ¿no? Entonces, entendiendo estos métodos, ahora nos vamos a ir a lo siguiente. ¿A qué? Nos vamos a ir a propiedades que deben cumplir los números pseudo-aleatorios, ¿no? Ustedes han debido encontrar en este momento unos 7 números pseudo-aleatorios con los diferentes métodos, se podría decir. Pero estos tienen que cumplir ciertas propiedades y esto es importante. Fíjense que los números están entre 0 y 1, pero por lo tanto deben cumplir las siguientes normativas, ¿no? Entonces lo que quisiera que veamos es lo siguiente, que cumplan las siguientes normativas. En principio, lo que debe tener es distribución uniforme. Recuerdan, en estadística han visto que una variable aleatoria o pues un conjunto de números puede seguir diferentes tipos de distribuciones. Deben acordarse la distribución normal, uniforme, triangular, pues y demás, ¿no? Entonces, habían distribuciones que son, de repente son, pueden ser discretas o continuas, ¿no? Entonces, esta debe ser sí o sí continua, en este caso uniforme, ¿listo? Además de eso, deben tener independencia, es decir, que no deben relacionarse un número con otro. Y por otra, debe tener una media de un medio y una varianza de 1/12. Esto es importante, que debe cumplir esto. ¿Recuerdan qué es la media? Eso no creo que haya mucho problema. La media no es sino otra cosa que la sumatoria y dividido entre el número de elementos, ¿no? Y tiene otras formas, digamos, cuando son datos agrupados. Y la varianza también, que no es otra cosa que una medida de dispersión. Esto, si lo quieren ver un poquito mejor, lo pueden encontrar en el libro, ¿no? En el que estamos utilizando. Ahí van a poder encontrar, pues, esto de mejor manera y van a poder también ver cómo, por qué es un medio, ¿no? Algunos dirán, pero ¿por qué resulta que es un medio? ¿Por qué no puede ser otro valor? Pues ahí nos va explicando de por qué. A ver, voy a cambiarme un ratito a esta pantalla y vamos a ir viendo que ahí está escrito, ¿no? Entonces dice, propiedades de los números pseudo-aleatorios. Debe tener una media, debe ser gráficamente, digamos, una distribución uniforme entre A y B. Si se acuerdan, esta es la distribución uniforme, es decir, que sea igualmente probable cualquiera de los valores, ¿no? Entre A y B. Además, si nosotros sustituimos esta función, se deben acordar de funciones de densidad, ¿no? Esta es la función de densidad, que nos dice que es entre X es mayor a y menor a B. Entonces, si recuerdan, para hallar el área de esta función, esto es un poco de cálculo 1 con integrales, lo que hacemos es integramos entre A y B la función f de X. Si hacemos esta integración, ¿cuánto nos sale? Un medio. Ahí tenemos por qué es un medio. Si hacemos la varianza, que no es otra cosa que la esperanza de X al cuadrado y hacemos operaciones, tenemos ahí 1/2. Entonces, ahí está demostrado. Tampoco queremos, pues, hacer la demostración, pero pues si ustedes necesitan saber por qué, ahí está, ¿no? Está bien explicado. Además, debe tener independencia, es decir, que sea igualmente probable todo, porque imagínense que yo les traigo un dado cargado y diga, pues, siempre sale 2, ¿no? Está cargado por el lado del 2, entonces que todo el rato tenga que salir en 2, ahí sería un problema, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, se podría decir una variable aleatoria cargada. No es tan disperso, entonces probable que me salga un valor entre 0,2 y 0,8, pero no por estos lados. Entonces se dan cuenta que no está bien, tiene que ser uniformemente variable, ¿no? Entonces eso es independencia. Para esto, para ver que realmente cumpla con esto, se debe cumplir pruebas estadísticas para los números pseudo-aleatorios. Es necesario que nosotros analicemos estas pruebas estadísticas. ¿Cuáles son esas pruebas? Vamos a ver la prueba de medias, ¿ya? Entonces, ¿cómo es esta prueba de medias? Entonces, la prueba de medias nos dice, ahora sí, recuerdan, hay dos tipos de hipótesis. La hipótesis, pues que la llamada, las hipótesis que nos van a permitir colocar, digamos, esto y ver si es o no es. Entonces, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, tenemos lo siguiente, si deben acordar, esto que nos dice H0 es la hipótesis nula, ¿no? Y esta H1 es llamada también la hipótesis alternativa.
Ahora, este mu no es otra cosa sino la media. Así se representa la media. Y nos dice h sub 0, 2 puntos. La media de los números aleatorios r sub i, eso nos está diciendo, es igual a 0.5. La hipótesis alternativa nos dice que la media de los datos aleatorios es diferente de 0.5. Esa es nuestra prueba de medias. Vamos a ver cómo se realiza. Entonces nos dice, la prueba de medias consiste en determinar el promedio de los n números que contienen el conjunto R sub i. ¿Cómo hallamos la media? Esto no creo que les sea difícil de entender. Si yo tengo n números, entonces yo quiero saber la media de 3 números. Tengo en un lado 5, en otro 7 y en otro 6. ¿Cuál es la media? Sumo 5 más 7 más 6 y lo divido entre 3. Esa es la media. Sencillísimo, ¿no? Todo el tiempo hacemos medias. Entonces aquí que nos dice va a ser 1 dividido entre n de la sumatoria de i igual a 1 hasta n. O sea, es decir, de todos los números que son números aleatorios, ¿no? La media, eso, no es otra cosa. Después de calcular esto, calculamos los límites de aceptación inferior y superior con las ecuaciones siguientes. Entonces, para esto, ¿qué tengo? Tengo un límite inferior y tengo un límite superior. Ahora, ¿de qué estoy hablando aquí? No estoy hablando de otra cosa, sino de la distribución de probabilidad Z, en este caso, de la distribución normal. Imagino que en estadística ustedes han hecho esto. Nos dice aquí que una vez que yo calculo aquí, no hay mayor problema, yo calculo esto y luego tengo que calcular un medio menos el valor en tablas de Z de alfa medios por 1 sobre la raíz de 12 de la cantidad de datos que yo tengo y lo mismo en el límite superior, solamente que con un signo positivo. Una vez que yo calculo eso, digo, si este valor de R, este que he calculado aquí, se encuentra en los límites de aceptación, concluimos que no se puede rechazar el conjunto R, ¿no? Porque tiene un valor esperado de 0.5 con un nivel de aceptación 1 menos alfa. 1 menos alfa es el nivel de aceptación. Y en caso contrario se rechaza. Decimos, esto no tiene un comportamiento, pues se podría decir uniforme porque no está, digamos, con los valores. Esa es la prueba de medias. ¿Esto es importante que lo veamos? Sí. ¿Por qué? Porque yo de repente tengo un conjunto de datos y digo, este es mi algoritmo pseudo-aleatorio y me salen estos datos. Listo. Ahora la pregunta es, ¿esos datos que usted ha obtenido son realmente aleatorios? Ah, no sé. Habrá que realizarle la prueba de medias. Entonces, seguramente me han entendido en parte esto, pero ahora la idea es de que me entiendan completamente. Los que han hecho, por ejemplo, la generación de números pseudo-aleatorios, con seguridad, ya se han ubicado como es, tal vez no les ha salido exactamente, pero ya tienen la idea de cómo generar números pseudo-aleatorios. Ahora, en este caso, necesitamos hacer la prueba de medias. Aquí tenemos un ejemplito. Mire, considere 40 números del conjunto R sub i. Estos números ustedes ya lo han obtenido, ¿sí? Han trabajado, ahorita no más han trabajado, han hallado 7 números. Entonces, digamos que ahora están generando 40 números. Listo. Ahora dice que representa a continuación, determine si tienen un valor esperado de un medio. Valor esperado es lo mismo que decir media, ¿ya? Entonces yo estoy diciendo aquí, quiero ver si este conjunto de números tiene una media de 0.5, porque 1 sobre 2 es 0.5, y digo, con un nivel de aceptación del 95%. Generalmente cuando se trata de aceptación, se tiene 95%, 97.5%, 99%. Esas son las medidas que generalmente se utilizan. Listo, entonces yo genero esto. En esto no tienen problema porque ustedes me acaban de generar 7 números. Con cualquier método me pueden generar hasta, no sé, 40 números, 100 números, qué sé yo. Listo, ahora ¿qué hacemos? Dice, el conjunto RI contiene 40 números, por lo tanto n es igual a 40. Antes de que siga avanzando, no sé si hasta aquí tenemos dudas. Tal vez, si tenemos dudas en esta parte de cómo hacer la prueba de medias, no hay problema. Ahorita vamos a solucionar eso. Pero antes, en esta de la generación de números aleatorios, porque si eso no saben, no van a entender lo demás. ¿Alguno tiene una duda? ¿Alguien se ha atrasado con la generación de números aleatorios? No. Está bien, el que cayó otorga, entonces continuamos. Ya. Y seguimos. Entonces, yo tengo los 40 números
que tiene el nivel de aceptación de 95%. Es decir, que alfa es 5%. Esto quisiera explicarles. Hay probabilidades de que el conjunto de números sea aleatorio. Entonces, la pregunta aquí es, ¿este conjunto de números es aleatorio? Ustedes me pueden decir, sí es aleatorio. Algunos dirán, sí, le prometo, licenciada, estos son aleatorios, no están los dados cargados, por así decirlo, ¿no? Otros dirán, no es. Para poder saber si es aleatorio o no es, hay que tener un nivel de aceptación. Entonces, aquí dice, el 95% de probabilidad de que sea aleatorio. Pero el 5% de que no. Sabemos que la probabilidad siempre es al 100%. Entonces, si yo digo el 90% de que es, eso significa que existe una probabilidad de error del 10%. Si yo digo el 80% de que es, entonces existe una 20% de probabilidad de que no sea aleatorio. En este caso, casi siempre se trabaja con valores de 95%, 97.5% y 99%. Casi nunca 100% porque es imposible que alguien me pueda decir estos números aleatorios son 100% aleatorios. No, siempre trabaja a un porcentaje de aceptación, que lo han debido ver también en estadística. Entonces, para yo ver si estos son o no son aleatorios, voy a hacer la prueba de medias. ¿Qué nos dice? Veíamos hace un momento que una de las cosas que tiene que ser, la característica es de que el número aleatorio siempre su media sea un medio. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? El procedimiento es el siguiente. Yo calculo R, el promedio. Entonces, ¿cómo hago? Agarro esto y calculo el promedio. En otras palabras, yo sumo cada uno. Entonces, fíjense qué estoy haciendo. Estoy sumando. Este más este más este más este. Estamos sumando cada uno de los valorcitos, ¿no? Y lo dividimos entre ¿cuánto? Entre 40. Entonces, no hay mayor problema. Tengo R medios. ¿Cuánto es R medios? 0.4325. No creo que ahí tengamos problemas. Luego calculo L sub I y L superior, ¿no? El primero el L inferior y el L superior. ¿Cómo calculo? ¿Qué nos dice la fórmula? El L inferior dice un medio. Ese no hay problema, un medio. Y me dice menos Z alfa medios. Uy, aquí está el problema. Resulta que no nos acordamos cómo hacer o cómo revisar en tablas la curva normal. Entonces vamos a hacer una revisión rápida, pero rápida de eso, para que sepamos cómo realizar el cálculo. Hasta aquí, ¿alguna duda de este R? Muchachos, están muy callados. No sé si me han entendido todo o estamos perdidos. Ariel, por favor, a ver, adelante. Yo entendí, Licen. Ya, está Hasta bien. ahí. Está bien, entonces, por favor, un poquito de retroalimentación. En serio, me he ido acostumbrando, creo, a pasar con ustedes y me saben hablar. Ahora no sé si me han puesto ahí, me están viendo de reojo sin hacer nada o me están entendiendo todo, ¿no? No sé, no tengo idea. Por favor, si me pueden retroalimentar, me dicen más lento, más rápido, no sé. Muchachos, quiero saber que estamos ahí presentes, ¿no? Que me están viendo simplemente y nada más. A ver, ¿alguien más? Solamente estamos con Ariel o alguno más está por ahí. ¿Nadie? Creo que me han dejado en visto, muchachos. Silvia, a ver, ¿se entiende? Sí, licenciada, se entiende. Ya, entonces sigamos. Ya, voy a seguir, voy a confiar. Entonces me están entendiendo todo. Qué bien, ya. Sigamos. Entonces, ahora el problema es cómo yo hallo Z alfa medios, ¿no? ¿Cómo yo voy a hallar este Z alfa medios? Entonces, ¿de qué manera saco este valor en tablas? Entonces, para yo poder hallar este Z alfa medios, entonces me voy a mi tablita, ¿ya? Entonces voy a irme a mi tablita. Espérenme un momentito, por favor, y voy a irme a una tablita en la que yo voy a poder, pues, hacer esto, ¿no? Entonces, voy a hacer esto y tengo lo siguiente. Estoy abriendo ya una distribución, una tablita. Les voy a pasar el link de donde estoy sacando para que ustedes también lo revisen, ¿no? De repente, alguno no se acuerda muy bien cómo hacer esto, entonces revisa, digamos, aquí les estoy mandando el link en el WhatsApp para que revisen ahí la tablita y demás, ¿no? Pero pues ya con nosotros vamos a ir viendo. Entonces, vuelvo a compartir mi pantalla, me estoy entrando a esta página. Hay varias páginas, no es la primera que he encontrado.
Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué tengo? Tengo la distribución normal. Entonces, aquí lo vamos a ir viendo. En esta página nos explica un poquito de cómo es la distribución normal. ¿Se acuerdan? Esta función, esta es la función de distribución normal. Son la campana de Gauss, ¿no? Donde tenemos una media mu y tenemos un valor de x. Entonces, esta es una tabla. Y nos da el valor de z, donde dice z es igual a x menos mu menos la desviación estándar, sobre la desviación estándar. Entonces, para hallar esto, me voy a ir directamente a la tablita, ¿ya? Entonces, yo tengo aquí una tabla, que es lo que necesito. Y me dice que yo tengo que tener una distribución normal y tengo que hallar la probabilidad, ¿no? De lo que estoy haciendo. Entonces, saber el valor de z en tablas. Entonces, estos que ven aquí, las filas y las columnas, son el valor de z. Lo que está en el medio es la probabilidad, ¿ya? Entonces, quisiera que entendamos esto. Fíjense, esto es una campana de Gauss. Cuando yo hablo de todito esto, normalmente la campana de Gauss se normaliza. En otras palabras, se pone en un valor de media 0 y desviación 1. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que hay unos valores de probabilidades. Entonces, cuando yo hago esto, no sé si se dan cuenta, pero fíjense, este lado, todito este lado, de un lado, a ver, voy a tratar de anotar, de dibujar para que me puedan entender. Todo este lado es simétrico a ese otro lado, es igualito, ¿no? Entonces, yo empiezo a ver que cuando tengo esto, lo que veo es de que hay probabilidades. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que caiga un valor dentro de estos márgenes? Entonces, yo digo este margen con este margen. Como son iguales, entonces esto debería ser igual a esto, ¿no? Entonces son las colas que tienen. Pero la tabla me muestra directamente este valor. Entonces, fíjense que esta partecita es igual a esta. Por lo tanto, cuando yo hablo de 5%, a ver, para que podamos entender, y esto es importante que entendamos en la curva normal, porque si vamos a hacer simulación, sí o sí vamos a hablar de la curva normal. Entonces, esta parte por lo menos sí o sí me tienen que entender. Entonces, todita esta curva, todo lo que está aquí abajo representa el 100%, ¿ya? Todito esto representa el 100%. Entonces, yo digo, por ejemplo, en este valor, aquí, entonces en esta línea, en la que acaban de ver esa línea, ¿cuánto por ciento se tiene, no? Y ahí voy a tener un valor en tablas Z1. Entonces, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto por ciento será esto? Entonces, para saber en cuánto por ciento es este valor, entonces aquí hay un valor de porcentaje. ¿Cuánto creen que sea este porcentaje? ¿60%? ¿Cuánto dice? Miren, si estuviera aquí, digamos la línea, esto es el 50%, pero está aquí, entonces, ¿cuánto va a ser? Entonces, si se dan cuenta, este lado es igualito que este otro lado. Por lo tanto, se le suma la mitad de lo que tiene. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta curva, y yo digo, quiero saber la probabilidad de esto en este porcentaje, y digo, aquí mi porcentaje es de ¿cuánto? Es del 90%. 90%, ¿no? Entonces, eso significa que el porcentaje de error es lo que está ¿dónde? Lo que está aquí. A ver, ¿dónde les voy a mostrar? A ver, es lo que está aquí, pero con rojo quiero ver esto. Este es mi error, ¿no? Entonces, este es mi error. Entonces, todo lo que está dentro de estas dos linitas es el 90%. Pero este es mi error. Lo que está con rojo es el error. ¿Cuántos suman los dos? Suman 10%, ¿no? Pero fíjense, este ladito es igual a este otro ladito. Por lo tanto, si es 10%, ¿cuánto vale esto? 5%. ¿Se dan cuenta? Si mi sector de aceptación es 90% y mi error es 10%, una colita, ¿cuánto vale? 5%. Ah, eso nos da la pauta de cuánto tenemos que buscar. Entonces, tenemos que buscar un error, una aceptación, porque aquí la tabla nos está mostrando todo completito, del 95%, ¿para qué? Para ver un 10% de error. Entonces, vuelvo aquí a decirles para que podamos entender. Si esto, por ejemplo, en lugar de ser 90%, resulta siendo, resulta que no es un 90%, sino es un 93%, voy a decir, ¿ya? Entonces, yo vengo aquí y digo, esto es 93%, ¿ya? De aceptación.
Entonces, ¿qué representa eso? ¿Que el error cuánto es? A ver, alguien que me ayude, ¿cuánto será el error? Si la aceptación es 93%, a ver, Jesús, ¿cuánto será el error? 7%, dice. Ah, ya, aquí está 7%, Ronald, que dice. nos dice 7%, evidentemente. Pero como está distribuido en 2 colas, ¿cuánto va a ser entonces? ¿Cuánto tendré que buscar en mi tabla? Voy a tener que... 3.5. ¿Cómo? 3.5. No, 3.5. 3.5. Fíjense que aquí ya está 93%. 93 más 3.5 sería 96.5, ¿entienden? Porque aquí está todito esto. Porque está con esta colita. Entonces, ahora aquí, esto les explico. Esto vale, esta partecita, vale 3.5%. Eso quedó claro. Entonces, cuando yo busco en tablas, no voy a buscar ni 3.5 ni 93, sino voy a buscar la sumatoria, porque fíjense todo lo que está sombreado. Voy a buscar 96.5%. Ah, ¿se han dado cuenta cuánto voy a buscar? 96.5. Ya, entonces, a ver, sigamos intentando para ver si me han entendido o no me han entendido. Entonces, si mi probabilidad aquí es de 95%, ya. Entonces, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto vale 5%. Esto vale, éxito vale 5%. Y esto vale 5%. Éxito vale, este otro vale 5%. Cuando yo busque en tablas, ¿cuánto voy a buscar? ¿Alguien me puede decir? Ah, ¿está bien esto antes? ¿Está bien lo que estoy haciendo? No, es 95%, es 2.5, ¿verdad? Ah, ya, me estoy equivocando y nadie me dice nada. Sí, Liz. Ya, pero nadie me dice nada, siento que yo estoy hablando solito, muchachos, me están... Ay, me he equivocado, ya. Aquí es 5%, ¿no? Entonces, a ver, vamos, aquí no sería 5%, sino sería 2.5. 2.5% y aquí tenemos 2.5 por 100. Ah, ya. Entonces, ¿cuánto tengo que buscar en tablas? ¿Alguien me puede decir? 97,5. Ah, 97,5 por 100. Entonces, cuando usted se fija en una tablita, tienen que fijarse cómo está dibujado, ¿no? Porque algunos dicen, pero hay que buscar 97, otros 95. Depende cómo está el gráfico. Si está sombreado toditito, entonces es 97.5. Pero a veces este no está sombreado, esta partita no está sombreado. Entonces, cuando a veces no está esta parte ya sombreada, entonces significa que lo que tenemos que hacer es simplemente el 95%, ¿no? Eso depende de cómo está la tablita. Entonces aquí vamos a buscar la tablita. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Tengo que hallar el valor de 7 de cuánto? De 95%. Esto de aquí al centro son los datos. Entonces aquí tengo 97.5. Ya hemos hallado por qué 97.5. ¿No? En porcentaje hemos visto. Entonces 97.5 tiene aquí 1.9 y tiene 0.06. Entonces se unen estos dos. Entonces, ¿cuánto va a ser el valor de Z en tablas? 1.96. Ah, entonces yo vuelvo a lo que estaba haciendo. Vuelvo a lo que tenía. Y a ver, vuelvo a lo que tenía. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Voy a volver a lo que estaba haciendo. A mis números pseudo-aleatorios. A mi ejemplito. Estábamos en el libro, ¿no? No recuerdo dónde estábamos. Sí, estábamos en el libro. Vámonos al librito. Y si me vuelvo al libro, me voy al libro. Listo. Entonces, vuelvo aquí al libro. ¿Se acuerdan? Decía 1/2 menos Z alfa medios. Ahora entienden por qué es alfa medios. Porque alfa vale 5%, pero como es medios, entonces tiene que ser, alfa va a ser 2.5, entonces el valor de tablas del 95% de alfa 5%, ¿cuánto había sido? 1.96. ¿Se ha entendido eso? Hemos hallado de las tablas. Asumo que se ha entendido. Entonces pongo 1 dividido entre la raíz de 12n. N vale 40, entonces saco. Entonces saco los dos valores. ¿Qué hago? He hallado n medios
y he hallado el límite inferior y he hallado el límite superior. Entonces, ahora, ¿cómo veo? ¿Está o no está? ¿Mis números son aleatorios o no son aleatorios? Esa es la pregunta. Y dice, como el valor promedio de R es 0,43250, se encuentra entre los límites de aceptación. Es decir, ¿está dentro de estos límites? Sí, fíjense, es mayor a esto y es menor a esto. Entonces, se concluye que no puede rechazar el conjunto de 40 números porque RI tiene un valor esperado de 0,5 con un nivel de aceptación del 95%. Es lo que nos decía. Entonces, aquí nos decía lo siguiente. Dice, si el valor de R se encuentra entre los límites de aceptación, concluimos que no se puede rechazar que el conjunto tiene, de valor esperado, tiene 0,5, que es lo que decíamos, con un nivel de aceptación de 1 menos alfa. Esto es 95%. En caso contrario, se rechaza el conjunto R, que tiene un valor esperado de 0,5. Y para el cálculo de los límites ya hemos asumido eso. Entonces, ¿qué decimos? Sí, resulta que esto tiene un comportamiento aleatorio. Así se hace la prueba de medias. Pero no es la única prueba. Tenemos otra prueba, la prueba de varianza. Igual se hace esto, ¿no? Se pone esta hipótesis y se sigue, ¿no? Aquí igualito se calcula, pero esta vez no se calcula con la prueba de Z, sino con la chi cuadrado. Entonces, muchachos, aquí todo lo que estamos viendo no es algo nuevo, es algo que deberían haber avanzado en estadística. Yo espero, sinceramente, que me estén captando, pero pues es algo que se supone deberían haber hecho, pruebas de hipótesis, porque las pruebas de hipótesis son sumamente importantes para la simulación, ¿no? Entonces, igualito se ve. Ahora, si alguno dice, no, no hemos visto nada de esto, no está difícil, estoy tratando de ser lo más comprensible posible. Pueden revisar algún libro, pueden revisar esto y si no, pues con lo que estamos teniendo, digamos, ya es suficiente, digamos, para que puedan avanzar, que creo que no es complicado, pero es necesario que nosotros veamos estas pruebas, ¿no? Entonces, la prueba de chi cuadrado, también la prueba de uniformidad, igual, ¿no? Aquí está otra vez la prueba chi cuadrado, cómo se utiliza para saber, ¿no? También la prueba de Kolmogorov-Smirnov, entonces es otra prueba que necesitamos. Entonces, cada una de estas pruebas yo se los voy a dejar para que ustedes lo lean, ¿ya? Para que lo vayan viendo. Ahora, no necesito que calculen o que sepan hacerlo con tablas siempre, ¿no? Les voy a pedir, sí, que hagamos este ejemplito. Quisiera que sigan el primer ejemplo que he hecho, que lo puedan hacer y corroboren, ¿no? Todo esto de dónde sale. Si tienen tiempo, especialmente los que van a hacer producción, hagan las otras pruebas, ¿no? Los que van a hacer producción especialmente. Pero si no, no hay mucho lío porque lo que sí necesito que sepan es esto. ¿Cuándo se acepta? Eso sí necesito que sepan, ¿no? O sea, no que hagan todo el cálculo, sino que sepan cuándo se acepta. O sea, cuando R está entre los límites, se acepta. Entonces, en algunos casos nos dice esa prueba. Eso sí es necesario que sepamos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a meter todos los datos en un software. Y el software nos va a decir, la prueba de Kolmogorov dice que tiene un valor de 0,8. ¿Qué significa eso? ¿Aceptamos o no aceptamos? Eso es lo que necesitamos saber, ¿no? Entonces, por eso estoy revisando esto. Entonces, aquí tienen para que sepan. Entonces, ustedes me tienen que poder decir, yo les voy a decir, aquí está esta cantidad de datos. Hemos metido el software y nos sale la prueba chi cuadrado, nos sale un valor de 0.60 y tantos, 0.648. La pregunta ¿es o no es aleatorio? Y ustedes me tienen que poder decir, ah, sí es aleatorio o no es aleatorio, ¿no? Entonces, necesito que sepan la parte final simplemente de qué es, ¿no? No necesito que calculen todo. Claro que hubiera sido interesante que sepan todo eso, ¿no? Y lo mismo con pruebas de independencia. En otras palabras, se hacen 4 pruebas a los números aleatorios. ¿Cuáles son esas 4 pruebas? Entonces, volvamos a nuestra diapositiva. Habíamos visto, ¿no? Que las pruebas que se tienen que realizar son las siguientes. Entonces, a ver, un momentito, volviendo a nuestro, a lo que estábamos realizando en números pseudo-aleatorios. Entonces, volvemos a realizar esa prueba y tenemos lo siguiente. O sea, deberían ser uniformes entre 0 y 1 con una media de medio, una varianza de 1 sobre 12 y tener toda la independencia. Entonces, esas 4 propiedades deberían cumplirse. Entonces, ¿qué necesitamos realmente nosotros saber? Es ver si sus parámetros, si su prueba de Kolmogorov está, qué valor y si es aceptable o no. Eso nomás nos interesa, ¿ya? Entonces, más allá no.
Aquí están los algoritmos, digamos, ¿no? Que hemos visto ya, cómo se calcula, ustedes han visto cómo se va haciendo, aquí se hacen las pruebas, pero vayámonos ahora a lo que son las variables aleatorias, ¿no? Entonces vamos viendo esto de variables aleatorias. Bien. Entonces, ¿qué es una variable aleatoria? ¿No? Una variable aleatoria es que cuando nosotros vemos que hay una variable que tiene un comportamiento probabilístico de la realidad, ¿no? Entonces, nosotros hacemos experimentos y después de hallar los experimentos decimos, tiene esta prueba, ¿no? Tiene esta forma. Entonces, estas variables aleatorias habían sido discretas y continuas, ¿no? Discretas cuando son números enteros. Por ejemplo, el número de hijos es discreto. Continuos tiene peso, estatura. Ahora, para saber qué tipo de distribución pertenece, nosotros vamos a utilizar el StatFit, ¿ya? Eso es lo que les decía. En otras palabras, ahora vamos a aplicar esto en simulación. Yo tengo estos valores, ¿no? Entonces resulta que yo hago una encuesta, ¿no? ¿De qué? Del peso, digamos, de lo que una persona compra. Entonces, voy haciendo una encuesta del peso, listo. Y aquí están todos los valores. ¿O qué tal? Mejor. Yo necesito saber, resulta que yo estoy haciendo una prueba de calidad, ¿ya? Entonces, tengo una empresa, una procesadora, que si yo estoy haciendo, a ver, estoy embolsando harina, listo. Tengo una empresa de producción de harina. Y embolso, y cada bolsa de harina me tiene que tener 22 kilos. Entonces, ¿qué yo hago? Esos 22 kilos, quiero simular si está bien o no está bien. Entonces, ¿qué hago? Calculo, agarro y empiezo a agarrar una cuestión de 60 datos. Los 60 datos y me salen estos, ¿no? Estos valorcitos. Uno pesa 22.029, el otro 21.161, toditito esto. Entonces, me dicen que haga una prueba de calidad sobre eso, ¿no? Pero me dicen que simule si de verdad está ahí para ver si la calidad está bien. Quiero simular este proceso. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, lo que yo tengo que ver es estos valores, qué tipo de variable aleatoria tiene. Entonces, tengo que determinar cuál es su distribución. ¿Sigue una distribución normal? ¿Sigue una distribución uniforme? ¿Sigue una distribución? Entonces, para eso, yo lo que voy a hacer es hallar esto directamente con el software StatFit. Entonces, les decía, hay cosas que no vamos a hacerlo con detalle porque nosotros vamos a meterlo al software y ya. Entonces, ¿el software qué va a hacer? Yo voy a meter esto al software, a StatFit, voy a hacer una transformación inversa y me dice que tiene una distribución exponencial, ¿no? Me va a sacar un resultado, yo voy a sacar esto y ya con eso, después de sacar eso, entonces voy a tener ya que sacar, digamos, la función acumulativa y yo voy a tener un modelo para poderlo hacer. Eso lo vamos a hacer con ustedes, ¿no? Vamos a hacer esto un poquito más detenidamente. Y ya, ahora, ¿qué tal? Yo tengo, por ejemplo, lo siguiente, el tiempo de alumnos que usan una terminal, digamos, de cómputo, o sea, cuántas veces utiliza, cuánto tiempo utilizan, digamos, la computadora. Entonces aquí tengo, y yo tengo esto con variables aleatorias, entonces yo puedo simular eso, cada cuánto llegan. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para hacer probabilidades de colas, para ver cuánto tiempo, especialmente en procesos, se utiliza harto. Y con eso yo puedo simular. Entonces, ¿qué voy a necesitar una vez que haga la simulación? Realizar las pruebas, ¿no? Decir, este comportamiento realmente es aleatorio, entonces voy a tener que revisar e ir, ¿no? A ver, ¿cuál es su prueba de Kolmogorov? ¿Cuánto tiene? Ah, sí, realmente esto se ajusta. No, esta prueba no se ajusta. Esto tiene un comportamiento, qué sé yo, normal. Entonces, ¿se ajusta o no se ajusta? Por eso necesito saber la última parte. Vuelvo a mandarles el link, por favor, enseguidita, pero a ver, hasta ahí. No sé si me han entendido esta parte. Muchachos. Ahí va. ¿Más o menos? Sí, Liz. Ya. Esta última partecita de variable aleatoria lo vamos a hacer. Nos vamos a ir haciendo. Ya, entonces, vamos a ir haciendo y van a ir viendo cómo con el programita nosotros decidimos qué es, pero estamos haciendo, por eso estoy yendo parte por partecita, ¿no? Por eso quería que hagan un ejemplito de cada uno para que sepamos qué estamos haciendo. ¿Saben cuál es el lío? Cuando hacemos, por ejemplo, esto, normalmente usamos un software y el software nos da un resultado, nos dice, no, el valor es tal y tiene una prueba tal. Y el problema es que nosotros no sabemos interpretar, porque decimos, ah, ya, es una prueba, tiene una distribución uniforme, pero su prueba dice que es 0.4, ¿y eso qué?
¿Está bien? ¿Está mal? No sabemos. Por eso estoy yendo parte por parte para que cuando nosotros metamos al software podamos interpretar. Por eso no me voy a centrar tanto en que ustedes calculen, pero sí me voy a centrar en que ustedes pueden interpretar, ¿no? No es cuestión de meter y decir, ay, no sé qué valor es ese. Ahorita les vuelvo a enviar el link, por favor.